Bendiciones de lo alto, mis amados en Cristo. Gracias al Señor. En este día les estamos compartiendo el devocional número 45 de la carta a los Romanos. Continuando con el capítulo 7, hoy vamos a terminar con el tema de la analogía tomada del matrimonio, analizando el verso 6, y a comenzar con el tema, el pecado que mora en mí, analizando el verso 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Analogía tomada del matrimonio, tercera y última parte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En el verso leído, Pablo vuelve a señalar que el creyente ha muerto a la ley, refiriéndose por supuesto al yo adámico, y vuelve también a insistir una vez más en que esto permite que la personalidad esencial del creyente viva con y para Cristo, y por lo tanto, éste se haya desligado de la ley y ahora sirve a Dios en la gloriosa comunión con el Espíritu, que contrasta con la letra de la ley, que queda caducada en cuanto al resucitado con Cristo. En los escritos de Pablo, la expresión la letra equivale a la ley dada a Moisés en su conjunto. Puesto que la ley es una expresión de la voluntad de Dios frente al catastrófico fenómeno del pecado, ésta no muere. Por lo tanto, seguirá llevando a cabo su labor de computación del pecado y condenación del pecador hasta el fin de esta creación. Dos declaraciones del apóstol Pablo que confirman y arrojan luz a la profunda enseñanza del versículo leído son Colosenses 2, versos 13 y 14, que dice: «Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz». Y Gálatas 2, versos 19 y 20, que dice: «Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Ahora pasamos al tema, el pecado que mora en mí, primera parte. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Con el fin de analizar e ilustrar las verdaderas operaciones de la ley, en el texto leído, Pablo habla en primera persona para destacar verdades difíciles y a la vez esenciales para poder ayudar a los lectores de su carta a comprender las doctrinas que le fueron encomendadas. En este verso, él niega enfáticamente que la ley es pecado, pero inmediatamente reitera una vez más que ésta no solo sirve para dar el conocimiento del pecado, sino que lo aviva en sus operaciones. Poniendo como ejemplo el 10º mandamiento, no codiciarás, el apóstol enseñó la verdadera naturaleza de la ley. En Colosenses 3, versos 5, Pablo dice que la codicia es idolatría, pues el codicioso fija su atención y su deseo en aquello que no es Dios, anhelando fervientemente abarcarlo todo, porque en su naturaleza adámica el hombre pecador quiere ser el Dios de su círculo. Esta fue la advertencia que Dios hizo en Génesis 3, verso 5. La simple comprensión de la verdadera naturaleza de la ley no libró a Pablo de la desobediencia y de la ofensa, sino todo lo contrario. Es por esto que él declara en el verso 8, que analizaremos mañana Dios mediante: «El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda codicia», es decir,
que despertó en él deseos antes dormidos. En Marcos 12, versos 28 al 34, el Señor Jesús resumió la ley en 2 mandamientos: amor rendido y total a Dios y amor al prójimo, con lo cual le dio el debido carácter espiritual a la ley, subrayándolo en el Sermón del Monte registrado en Mateo 5, versos 21 al 45. El apóstol también afirmó el carácter espiritual de la ley en el verso 14a del capítulo que estamos estudiando. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.